Buenos días, profesor. Nuestro seminario es de diabetes y función renal y los integrantes son Génesis Farías, Sebastián Icaza, Pedro Orellana, Bárbara Riveros, Betsabe Galás y Alejandro Hidalgo quien les habla. A modo de introducción, según datos procedentes del Reino Unido, una quinta parte, o sea un 20% de los pacientes con diabetes van a desarrollar una enfermedad renal crónica, mientras que en los Estados Unidos un 40% de las personas que tengan diabetes van a desarrollar esta enfermedad renal crónica, mientras que un 19% solo va a llegar a etapa 3 o superior. La diabetes mellitus tipo 2 es conocida por causar ciertas complicaciones, ya sea macrovasculares o microvasculares, y debemos considerar que la enfermedad renal diabética es una de estas complicaciones microvasculares que afecta aproximadamente al 35% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Esta frecuentemente progresa a una enfermedad renal crónica, que tiene una necesidad de diálisis, trasplante renal, y además es una de las causas más importantes en cuanto a mortalidad en diabetes mellitus tipo 2. La diabetes incurre en diversos cambios metabólicos, tales como la hipertrofia glomerular, la glomerulosclerosis y la nefritis tubulointersticial. Y a pesar de las terapias actuales, existe un gran riesgo residual de contraer nefropatía diabética y que ésta progrese. La nefropatía diabética como tal se desarrolla aproximadamente en 40% de las personas diabéticas y es la causa directa de la insuficiencia renal crónica en todo el mundo. Sin embargo, aunque la insuficiencia renal en etapa terminal sea la consecuencia más reconocible de esta, la gran mayoría de pacientes o personas afectadas fallece por enfermedades cardiovasculares e infecciones antes de necesitar terapia renal sustitutiva. La nefropatía diabética presenta factores de riesgo que pueden clasificarse como factores de susceptibilidad, factores de iniciación y factores de progresión. De susceptibilidad están la edad, el sexo, la etnia y el historial familiar. De iniciación comprenden la hiperglicemia y la insuficiencia renal aguda. Y de progresión están la hipertensión, la dieta y la obesidad. Y entre todos estos factores de riesgo, los que suelen ser más prominentes son la hiperglicemia y la hipertensión. La imagen corresponde a una microscopía electrónica donde se puede evidenciar los cambios estructurales de la glomerulopatía diabética, un síntoma derivado de la nefropatía diabética. La letra A indica una marcada expansión del mesangio glomerular, mientras que B indica un engrosamiento marcado en la membrana basal capilar, de hasta 3 veces más grueso comparado con el glomérulo normal. Y C indica un borramiento segmentario en lo de los pies de los podocitos. Como dato, esta enfermedad se presenta como dos fenotipos: albuminuria y alteración de la tasa de filtración glomerular. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la mortalidad se eleva cerca de 4 veces en pacientes que tengan albuminuria y una tasa de filtración glomerular preservada, y se eleva hasta 5 veces en pacientes con tasa de filtración glomerular alterada sin microalbuminuria. No obstante, cuando ambas se combinan, la mortalidad puede aumentar hasta 10 veces en estos pacientes. Por otro lado, la diabetes mellitus tipo 2 aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica, moderada a severa, por 4,5 y 6,1 veces en hombres y mujeres respectivamente. Respecto a la función renal en la diabetes tipo 1, el marcador aceptado para identificar precozmente a los pacientes de alto riesgo para desarrollar una nefropatía diabética es la detección de microalbuminaria persistente. La microalbuminaria es una de las complicaciones de la diabetes y consiste en la excreción de albumina o proteínas por la orina, en cantidades superiores a los límites normales. La nefropatía diabética se entiende como un camino progresivo desde las alteraciones funcionales renales inicialmente reversibles hasta la aparición de la insuficiencia renal terminal. La nefropatía diabética establece 5 estadios. El estadio 1 tiene una duración aproximada de 3 años, donde se pueden observar cambios funcionales en la hiperfiltración glomerular y cambios estructurales con un aumento de la función renal. Estos cambios pueden ser reversibles. En el estadio 2 tiene un periodo aproximado entre 3 y 10 años, donde persiste la hiperfiltración y aparecen las primeras lesiones histológicas. En el estadio 3 es conocido como nefropatía diabética incipiente y aparece microalbuminuria de forma persistente. El estadio 4 es conocido como nefropatía clínica y el estadio 5 finalmente es una insuficiencia renal crónica terminal.
La elevada prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 y el incremento de la incidencia de diabetes mellitus tipo 1, asociadas a una mayor sobrevida de la población general, hace cada vez más probable que el médico deba tratar pacientes diabéticos, y en ello se reconoce la frecuente aparición de complicaciones, entre las que destaca la nefropatía, en un 20-40%. Se define como la enfermedad renal crónica, o ERC, como la disminución de la función renal, o la presencia de daño renal persistente durante al menos 3 meses, pudiendo originarse como consecuencia de la enfermedad diabética o ser la ERC una de las causas del síndrome diabético. El tratamiento clásico debe ser analizado con precisión antes de ser prescrito, y el uso de la insulina en pacientes con ERC se elige con un porcentaje mayor. Es frecuente que en el paciente portador de trasplante renal aparezca con diabetes post-trasplante o muestre descompensación de una diabetes previa. Es importante decir que la prevalencia de la diabetes mellitus en el mundo es de 5,4% y en nuestro país tiene un porcentaje de 4,2% y 11% para la ERC. La estimación en Chile estima que el 11% de la población adulta entre 20 y 79 años tendría diabetes mellitus. El riesgo relativo de la insuficiencia renal en pacientes diabéticos es 25 veces superior que en las personas que no tienen diabetes, constituyéndose la principal etiología de ERC en un 30,4%, seguida de la hipertensión arterial con un 11,4% y la glomerulonefritis crónica con un 10,2%. ¿Por qué debemos tratar la diabetes mellitus en el paciente nefrópata? Tanto la enfermedad renal crónica como la diabetes mellitus pueden ser revertidas o postergadas en sus etapas iniciales, y por eso es que se hace imprescindible tomar conciencia tanto en atención de nivel primario como superiores de la estrecha relación entre ambas enfermedades y los beneficios de ser tratadas. Existen alteraciones observadas a nivel molecular que asocian la ERC con deterioro del metabolismo de los hidratos de carbono, tanto en la secreción como en la acción de la insulina, y que favorecen la aparición de la intolerancia a la glucosa o la diabetes mellitus 2 en un paciente genéticamente predispuesto. En esta tabla se pueden observar algunos cambios en el metabolismo de los carbohidratos que se pueden observar en un paciente con ERC y trasplante renal. Acá podemos ver algunos efectos que tienen la resistencia a la acción periférica de la insulina en un ambiente urémico. Algunas de ellas es la disminución de la sensibilidad a la insulina en músculos esqueléticos, la normalidad de la gluconeogénesis hepática y su represión por insulina. En el caso del deterioro de la secreción de la insulina en ambiente urémico, entre ellas están, por ejemplo, la respuesta de la secreción de la insulina por hiperglicemia puede ser normal, aumentada y disminuida, o también, por ejemplo, está que en ERC se altera la fase inicial y tardía de la secreción de la insulina. En la enfermedad renal crónica, las lesiones vasculares que causan isquemia y muerte del tejido renal son la aterosclerosis de las grandes arterias, la hiperplasia fibromuscular de una de las grandes arterias y la nefroesclerosis. Estos fenómenos vasculares también pueden relacionarse con el daño vascular observado en la enfermedad renal del paciente diabético, en quienes los primeros hallazgos se demuestran con aparición de microalbuminuria, la que revierte rápidamente con un buen control glucémico. La principal causa de morbilidad de la enfermedad renal crónica es la enfermedad cardiovascular. Además, la hipertensión arterial, la dislipidemia y la hiperuremia, y en general todos aquellos factores involucrados en el daño endotelial e inflamatorio crónico que se vinculan a la resistencia de la insulina, también originario de la diabetes mellitus tipo 2, marcan el pronóstico en la patología renal y serán afectados por un mal control de la diabetes. ¿Qué parámetros de control debemos utilizar? El estado metabólico de la glucosa sanguínea se evalúa midiendo la glicemia en condiciones de ayuno y la excursión de glicemia entre ayunas y postprandial. ¿Qué significa esto? Significa que 2 horas después de la ingesta de alimentos, y la variabilidad a que se produzca ante estos dos valores se correlaciona en forma directa con el deterioro orgánico atribuido a la diabetes. También la cuantificación de la glicolización no enzimática de proteínas. Generalmente se utiliza la hemoglobina A1C, la albumina y las fructoxaminas, y estas últimas se le atribuye una menor variabilidad en la ERC avanzada. Además, contribuye también a un control el buen manejo de las dislipidemias, hipertensión arterial, la hiperuremia y el cese hábito de fumar. Algunos tratamientos son el ejercicio, una dieta que incluya con un 50-60% de carbohidratos complejos, que se restringen simplemente los simples para evitar la excursión glucémica postprandial. Además, suplementar con un 30% de grasas. En estas tiene que haber un 10% de grasas saturadas y el resto de grasas monosaturadas, y menos de un 10% se restringe a las proteínas, y esto en un intento de frenar su catabolismo.
La restricción proteica extrema, esto quiere decir aún menor a 0,8 gramos al día, solo se sugiere en pacientes con función renal en una etapa terminal. Un dato adicional es que la proteinuria y posterior síndrome nefrótico en pacientes diabéticos condiciona una mayor pérdida proteica, ocasionando generalmente a un balance nitrogenado negativo, con la consecuencia en estas etapas de la enfermedad renal de desnutrición proteica, la que se debe evitar. Función renal en la diabetes tipo 2 con monoterapia con rosiglitazona, metformina y gliburida. La hiperglicemia crónica secundaria a la diabetes es el eje etiopatogénico de procesos que conducen al desarrollo de la albuminuria, a la pérdida del filtrado glomerular y a la enfermedad renal terminal. Tenemos que a nivel hemodinámico la glicosuria secundaria a la hiperglicemia aumenta la reabsorción de glucosa y sodio a nivel proximal, disminuyendo la reabsorción a nivel distal, estimulando la mácula densa y activando el eje renina-angiotensina-aldosterona, el cual va a producir una vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente, aumentando la presión intraglomerular, generando en conjunto a otros factores una hipertensión sistémica como respuesta de manera autorregularse. A nivel metabólico tenemos de que ocurre un aumento en el estrés oxidativo debido a mayores radicales libres, un aumento de la matriz extracelular y la fibrosis renal, y en el punto importante para entender todo esto es la pérdida de glucosaminoglicanos de la membrana basal glomerular, en donde se reduce la carga negativa de esta membrana, permitiendo la excreción de moléculas electronegativas como proteínas, en este caso específicamente la albúmina. Vamos a hablar de eso, que la albúmina es una proteína producida en el hígado, la cual mantiene el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtre a otros tejidos y transporta varias sustancias por el cuerpo. En este caso el término albuminuria hace referencia en este caso a una mayor excreción de albúmina en la orina y aumenta en este caso el riesgo de enfermedad renal y cardiovascular, hipertensión, morbilidad y mortalidad en general. Como podemos apreciar la diapositiva, en la parte inferior vemos una tabla con tres tipos de rango, en donde nos describe un rango fisiológico normal, un rango de microalbuminuria y macroalbuminuria. La macroalbuminuria ya es cuando hay una cantidad mucho mayor de excreción de albúmina. A nivel tanto de la diabetes mellitus tipo 2 como tipo 1, el control glicémico estricto reduce significativamente el riesgo de desarrollar albuminuria y retrasa la progresión de la tasa de excreción de albúmina elevada, pero no se tiene claro si los agentes antihiperglicémicos tienen efecto antialbuminuria específicos, independiente del efecto hipoglicemiante. En el caso de las tiazolidinedionas, como la rosiglitazona, tienen propiedades antiinflamatorias y afectan a los niveles de adipocinas y citocinas, que pueden ser más potentes para reducir la albuminuria y prevenir su aumento que en comparación a otros hipoglicémicos orales. En este caso existe un ensayo clínico aleatorio doble ciego realizado en 4.351 personas de Europa y América del Norte, con un rango de edad de 30 a 75 años de edad, con diversos criterios de inclusión como enfermedad renal, enfermedad hepática, entre otras, con una glicemia plasmática en ayunas de 7 a 10 mol por litro, con una dieta modificada del estilo de vida. En este caso, para la realización de este estudio se aplicó una monoterapia 2 veces al día con rosiglitazona, metformina o gliburida, en donde se realizó evaluaciones periódicas de cada 6 meses, 12 meses y después de manera anual. En este caso, en estos controles se examinaron parámetros de función renal a través de la medición del ACR, que vendría siendo la tasa de albúmina creatina, la TFG, que vendría siendo la tasa de filtración glomerular, y el PA, que vendría siendo la presión arterial en pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 hace menos de 3 años y sin tratamiento previo, durante una mediana de seguimiento entre 4 años y como máximo 5. En este caso, como apreciamos a la derecha, vemos 4 gráficos. El primero a la izquierda ACR, el primero a la derecha es de tasa de filtración glomerular y los dos de abajo son de presión arterial. Vemos de que en primer lugar en color verde está la metformina, en azul la rosiglitazona y en naranjo la gliburida. Tenemos que la ACR subió lentamente con metformina y cayó con rosiglitazona y disminuyó menos significativamente con gliburida durante los primeros 2 años y luego experimentó un aumento en el tiempo.
En relación a la tasa de filtración glomerular estimada, vemos que con todos los fármacos se experimentó un aumento del rango normal durante los primeros 3 o 4 años y más aún con rosiglitazona. Posteriormente va disminuyendo, más aún con gliburida. En relación a la presión arterial sistólica, que es el de la izquierda inferior, podemos ver que se mantuvo estable durante el desarrollo del ensayo clínico, y la presión arterial diastólica disminuyó con el tiempo, más aún con rosiglitazona que con metformina. Mientras disminuye la tasa de filtración glomerular, se empiezan a desarrollar complicaciones renales relacionadas y no relacionadas a la nefropatía. Desórdenes en el metabolismo de minerales se desarrollan más tempranamente en la nefropatía diabética que en otros tipos de insuficiencias renales. La nefritis túbulo-intersticial se relaciona con el daño a las células peritubulares que producen eritropoyetina, provocando que aquellas personas afectadas presenten deficiencia de esta y tengan el doble de probabilidad de presentar anemia comparado a las personas que presenten insuficiencia renal crónica no diabética. La insulina, por su parte, funciona como un cofactor para la liberación de hormonas de la paratiroides, por lo que su deficiencia o la resistencia a esta puede relacionarse con niveles bajos de hormonas paratiroideas si se le compara a otros tipos de insuficiencias renales crónicas. Y esto a su vez puede predisponer a pacientes con nefropatía diabética a la enfermedad ósea adinámica. Se ha demostrado que el control intensivo de la glicemia, una vez se comienzan a presentar las complicaciones, no reducen el riesgo de nefropatía ni mejoran el pronóstico de la enfermedad, por lo que en la prevención de las complicaciones diabéticas tales como la nefropatía, toma protagonismo el control glicémico intenso y a largo plazo en los estadios tempranos de la diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Para finalizar, nos centraremos en dar a conocer las recomendaciones y conclusiones de nuestra presentación. En primera parte, dentro de las recomendaciones debemos mencionar las realizadas por distintos consensos de organismos de nefrología y diabetes a nivel internacional. KDIGO 2020 ofrece 3 principales recomendaciones para el manejo de pacientes diabéticos con enfermedades renal crónicas. En primera parte tenemos la primera recomendación que plantea la evaluación médica de forma integral, no solamente enfocada hacia la disminución de la tasa de filtración glomerular, sino que considera múltiples factores relacionados con los factores de riesgos y otras patologías adicionales. Además, plantea la detección temprana de un manejo cardiovascular, control de glicemia, obesidad y también factores relacionados con los estilos de vida de los pacientes. Incluye derivaciones oportunas en la evaluación nutricional, actividad física y consejería antitabáquica. La segunda recomendación está relacionada con la utilización de la hemoglobina glucosilada para el monitoreo de control glicémico en pacientes que cumpla con dicho criterio. Existe un número de pacientes donde la hemoglobina glicosilada se altera y por lo tanto pierde confiabilidad. Esto se ve directamente relacionado con múltiples factores como lo son la inflamación, el estrés oxidativo, acidosis metabólica, como también anemia, transfusiones y agentes estimulantes eritropoyéticos propios de esta patología. Por lo tanto, en casos particulares se sugiere utilizar el monitoreo constante de la glucosa, el cual se aplica a través de un dispositivo incorporado de manera subcutánea en los pacientes, el cual va identificando entre 5 a 10 minutos la cantidad de glucosa en sangre y por lo tanto el médico posteriormente puede hacer una evaluación retrospectiva del registro. Como tercera recomendación, se debe incluir como tratamiento de primera línea el uso de metformina, dependiendo todo esto de la tasa de filtración glomerular y también un inhibidor de SGLT2. A modo de conclusión, en nuestra presentación dimos un recorrido concreto sobre la información recopilada en distintas fuentes bibliográficas y revisiones científicas, que dan cuenta de la importante necesidad de un conocimiento claro e inequívoco de los fundamentos fisiológicos y el porqué de sus cambios, que pueden dar un punto relevante para el paso efectivo y la búsqueda de objetivos claros en la disminución de la morbimortalidad de pacientes diabéticos y enfermedades renal crónicas. Cabe mencionar que es una tarea profundamente difícil de abordar, recordando que a nivel mundial existen más de 450 millones de personas que viven con diabetes, de las cuales el 40% desarrolla alguna enfermedad renal crónica y un número significativo insuficiencia renal que requiere diálisis o trasplante. Por lo tanto, las recomendaciones a nivel internacional, actualizaciones de temáticas como diabetes, revisión bibliográfica constantes, son un pilar fundamental para el desarrollo de la medicina de forma integral,
que busque un abordaje, orientación de forma clara según los últimos avances científicos y ponerla a disposición del trabajo de campo con nuestros futuros pacientes, otorgándoles de esa forma una atención con los conocimientos necesarios para el tratamiento y el manejo adecuado de diversas patologías.